agradecerle a Ricardo su aporte en esto, porque creo que hurgar en los antecedentes que él ha indicado, en el contexto que él ha puesto en este tema del surgimiento del bloqueo, da también un sentido histórico. Es decir, el bloqueo no sale de la nada. No es porque se le ocurrió el día 3 de febrero a Kennedy firmarlo. Hay todo un antecedente de lo que ha significado la lucha de Estados Unidos por liquidar la Revolución Cubana. Y creo que Ricardo nos contextualiza una circunstancia, unos antecedentes, unos elementos que ayudan mucho para entender el porqué del bloqueo. Lo explicaremos cuando nos corresponda intervenir más ampliamente. Y ahí sí me gustaría también agregar a esos comentarios que él ha hecho algunos elementos adicionales. Primero, el interés de Estados Unidos contra la revolución se desarrolla incluso antes del triunfo de la revolución. Cuando se produce, se está preparando la salida de Batista, que los norteamericanos precipitan porque no les convenía que se mantuviera. Es decir, ya ellos veían la derrota inminente de la dictadura, y eso implicaba, digamos, que el ejército rebelde y el comandante Fidel Castro serían los que asumirían. Y ellos hicieron toda una maniobra para tratar de evitar que el movimiento revolucionario se hiciera del poder. Vino las conversaciones antes del triunfo de Cantillo, el jefe del ejército, que va a Oriente, se entrevista con Fidel, que Fidel le exige la rendición y le plantea que no hay problema con que los sectores más limpios, honestos del ejército puedan participar ahí, pero Cantillo le indica, Cantillo era jefe del ejército, le indica que iría a La Habana. Fidel le dice que cuidado con facilitar que Batista se fugue y que se produzca lo que se produjo después al final. En vez de cumplir con todo lo que conversó y había pactado con Fidel, Cantillo lo que propició fue la sustitución de Batista con una especie de golpe de Estado cívico-militar, donde buscan a un miembro más antiguo de la Corte de Justicia, me acuerdo, el magistrado Piedra, para ponerlo al frente del gobierno. En cambio, liberan incluso a la parte de los soldados. José Ramón Fernández, Gallego Fernández, es uno de los que liberan de Isla de Pino y traen a unos cuantos de los oficiales que habían estado conspirando contra Batista y que se habían vinculado al movimiento 26 de julio, los traen de Isla de Pino, de distintos lugares, para ponerlo en posiciones. Entre ellos algunos, no de los que estaban presos, pero sí de los que habían estado muy ligados con los americanos en la Junta Interamericana de Defensa, y los ponen en los puestos principales, digamos, de ejército, y tratan de, con eso, conformar una estructura cívico-militar para evitar que el ejército rebelde asumiera. El famoso discurso de Fidel a la entrada de Santiago,
donde dice que golpe de Estado no, donde rechaza todo aquello y da las órdenes al ejército rebelde de avanzar sobre las ciudades, le da la orden a Camilo para que entre en La Habana, le da la orden al Chepa que avance de Santa Clara hasta La Habana, y tratar de quebrar y hacer imposible el golpe de Estado que se estaba tratando de producir el 1 de enero en ese momento. Fíjense que Fidel sale, convierte a Santiago de Cuba en la capital el día 1 y de ahí avanza en lo que se llamó la caravana caravana de la libertad, desde Santiago por tierra con todas las tropas para llegar a La Habana el 8 de enero, que es la entrada de Fidel en La Habana y el famoso acto en la base de Columbia, que era la sede de las Fuerzas Armadas de aquella época. Digo esto porque ese fue el primer intento. Después Eisenhower, que era el que estaba de presidente, antes de las elecciones del 60, en que sale Kennedy, dicta la orden ejecutiva que autoriza a empezar a entrenar elementos para enfocar el derrocamiento de la revolución un poco al estilo de Guatemala, de lo que hicieron contra Jacobo Arbenz, que formaron aquel ejército mercenario con el coronel aquel, no recuerdo ahora su nombre, que es el que Castillo Armas, que es el que mueven con respaldo aéreo y demás de Estados Unidos para derrotar el gobierno de Arbenz. Un poco el primer intento de derrocar la revolución viene siguiendo por enfoque de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, siguiendo el enfoque de lo que se había hecho contra Guatemala. Ahí se empiezan a dar cuenta de que no les iba a resultar igual. Sufren algunos descalabros en eso y deciden, por tanto, fortalecer, que también responde a la coyuntura política de las elecciones en Estados Unidos en el año 60, fortalecer y convertir a la gente que habían estado preparando, antiguos militares de la época de Batista, hijos de terratenientes, a toda esa gente que lo estaban entrenando, ampliar aquello y prácticamente, como bien decía Gadea, hacen un ejército que lo entrenan en Guatemala y Nicaragua y lo llevan a Cuba en la invasión de Girón por la vía de Nicaragua. Es decir, Somoza el que incluso Somoza los despide en el puerto y todo cuando salen. Son barcos de guerra americanos y una flota de guerra de Estados Unidos que ancló en el sur de Cuba como una especie de protección, porque el objetivo de aquella invasión, y por eso se escogió, y eso ya la historia lo ha ido aclarando perfectamente, se escogió Girón y la Ciénaga de Zapata, la zona de esa sur de allí, porque la idea era apoderarse de aquellas playas, hacer una cabeza de playa allí y trasladar un gobierno que habían hecho en el exilio con la gente que se había ido de Cuba, toda la caterva de politiqueros y batistianos y demás que se habían ido de Cuba, ladrones, etcétera, habían formado un gobierno, ¿no?, que lo tenían en una base militar americana allí en Florida, y la idea era, tras tomar eso, la fuerza militar esta que entra, que
que es conformada, como bien decía Gadea, por mercenarios cubanos entrenados, preparados y demás por Estados Unidos, claramente trasladar ese gobierno en el exilio, y ese gobierno en el exilio le pedía a la OEA y a Estados Unidos la intervención. Y entonces la flota que estaba allí en el sur es que entraba a actuar. De ahí que la tesis de Fidel, que aquella invasión había que derrotarla de inmediato. Y por eso se movilizó todo para que aquello durara, como diríamos en buen criollo nosotros, un merengue en la puerta de un colegio. Es decir, no había manera de dejar que aquello tomara forma. Entonces, esos son los antecedentes. Que en la campaña electoral entre Nixon y Kennedy se produce un debate donde Kennedy asume una postura dura contra Cuba y acusa a la administración de Eisenhower de haber sido débil, no sé cuánto, y haber permitido. Nixon, que ya tenía una postura negativa y sabía que se estaba preparando ese ejército y que se iba a producir el ataque y demás, tiene que callarse. Y entonces a la opinión pública luce Kennedy como el presidente duro, el hombre fuerte, y Nixon como el que se quedó callado, como la administración que no había hecho nada. Ese es, digamos, un poco lo antecedente. Hay una orden ejecutiva de Eisenhower que ya toma algunas medidas iniciales, que fue la suspensión de la venta de armas, la entrega de armas que se habían comprado en la época de Batista y que cuando quisimos buscarlas, porque había triunfado la revolución y esas armas se habían comprado y estaban, nos las negaron. Habían tomado una decisión de suspender todo tipo de venta y todo tipo de entrega de armamentos y de otro tipo de materiales al país. Por eso fue que fuimos a comprar, no, había una parte que ya estaba comprada en Bélgica de los FAL, en la fábrica en Bélgica, que son los que vienen en la curva. Y que está comprobado ya que en una parada que hacen en el camino, en un puerto en Francia, es donde aparentemente le pusieron los dispositivos que hicieron explotar el barco cuando llegó a La Habana. Es decir, todo eso son antecedentes que vienen. Y yo diría que realmente el punto de no retorno, el punto de cambio en la posición de Estados Unidos se produce cuando el 17 de mayo se firma la ley de reforma agraria. Es decir, la firma de la ley de reforma agraria implicó la decisión ya de Estados Unidos de que había que acabar con la revolución cubana. Decisión que mantienen hasta hoy. Es decir, desde aquel momento ya empezaron a actuar en función de eso. Y después de la ley de reforma agraria empezaron las controversias. Las medidas para afectarnos con el petróleo, la refinería que no querían entregar, que pusieron precios difíciles, nos imponían unos precios que estaban fuera de todas las lógicas del mercado, nos creaban una situación de desabastecimiento para crear un estado de opinión y de dificultad en el país que determinó que nosotros compráramos petróleo a la Unión Soviética. Fue la primera operación que hizo Cuba con la Unión Soviética. Compráramos petróleo para que fuera refinado en esa refinería, porque le tocaba y estaba dentro de los acuerdos que ellos tenían que refinar petróleo que Cuba trajera. Entonces, sencillamente, con la prepotencia propia y regular de las grandes transnacionales, dijeron que no, que ellos no iban a refinar aquel petróleo y por tanto dejaban al país
sin combustible. Y eso implicaba paralizar no solamente el transporte, sino paralizar en general el país, porque significaba paralizar las termoeléctricas, significaba que no hubiera electricidad, significaba afectar la industria, es decir, tenía una connotación muy seria desde el punto de vista económico. Ahí es donde se actúa por parte de la revolución con la intervención de las refinerías para obligarlas a que se refinara el petróleo. Y ahí empezaron ya choques más fuertes y más profundos. La fábrica de níquel en Moa y Nicaro no querían entonces refinar el níquel. Empezaron las controversias con las empresas norteamericanas y aquello se fue complicando cada vez más y obligándonos a tener que tomar medidas más fuertes de respuesta en todo aquello. Creo que todo ese antecedente es importante para entender el contexto en donde empieza el bloqueo y que efectivamente con el petróleo y después sobre todo con la cuota azucarera que implicaba quebrar la economía cubana, es que Estados Unidos da su primer paso de acciones económicas contra el país, duras. El país no hubiera podido resistir. Es decir, hubiéramos resistido y hubiéramos pasado 1000 necesidades más de las que pasamos. Pero indudablemente era un golpe muy duro para toda la economía cubana la suspensión de la cuota azucarera, que era, digamos, la principal fuente de divisa. Fue causa de los primeros viajes del Che por Europa, por los países socialistas, por China y demás, precisamente para garantizar la venta de azúcar de Cuba y poder recuperar. Esa cuota azucarera, los americanos, para lograr respaldo en la OEA contra Cuba, en aquel periodo y en los periodos posteriores, repartieron la cuota. Y países que antes casi no producían azúcar empezaron a producir más azúcar. Y en general se benefició casi toda la región de esa cuota azucarera. Y esos fueron ingresos importantes para un conjunto de países de la región que se alimentaron con la cuota azucarera cubana, que ascendía de venta de Estados Unidos, eran como 2 millones y tantos, y más de azúcar, que en aquella época los precios que se pagaban por ese azúcar en el mercado americano, como cuotas especiales del mercado americano, era precio por encima de lo que tenía el mercado mundial, porque prácticamente el mercado azucarero estaba dividido por cuotas. Los distintos países consumidores, los grandes países consumidores, tenían controlada la compra de las producciones azucareras de todos los países y a determinados precios preferenciales que dejaban a esos países una circunstancia mejor y le permitía a ellos controlar el mercado azucarero. Digo esto porque esa fue una medida sumamente dura y fue el antecedente inmediato del bloqueo. Ya cuando Kennedy entra a firmar el bloqueo, ya entra a firmar otras cosas que vamos a comentar después. Pero quería abundar un poco porque me pareció muy interesante y muy importante este aporte de Gadea, que nosotros en la exposición que íbamos a hacer no lo tomamos en cuenta. Es decir, el contexto en el cual se desarrolla todo el proceso precisamente del bloqueo como columna vertebral alrededor de la cual se estructuró todas las agresiones de Estados Unidos contra Cuba. No solo económicas, que no es solo un bloqueo, sino que es una guerra económica, y hay que tener bien claro el concepto, y toda la actividad militar alrededor de ello.